Descubierto, 4 escalofriantes relatos de terror en vecindades malditas de Iztapalapa, Oaxaca. Ana caminaba rápidamente por los pasillos oscuros de la vecindad, el peso de su jornada laboral nocturna aún pesándole en los hombros. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, interrumpido solo por risas lejanas de niños que jugaban en la penumbra. Pero algo más acechaba en la oscuridad, un lamento desgarrador que resonaba como un eco de la desesperación, un llanto que parecía atravesar la trama del tiempo y el espacio. Se estremeció, ese llanto no pertenecía a este mundo. Cada paso que daba hacia su departamento se sentía como una condena, como si el aire que la rodeaba estuviera impregnado de secretos terribles. Dios. ¿Qué estaba sucediendo esta noche? Abría la puerta y un escalofrío la acompaña, sintiendo que algo la observaba desde la sombra. Valentina, su hija, estaba dormida, ajena a los horrores que la rodeaban. Ana deseó que su calma fuera eterna. Sin embargo, el llanto persistente del bebé retumbaba en su mente, casi como un súplica. El eco de la leyenda de la Llorona luchaba por salir a la superficie de sus pensamientos. Los murmullos que la rodeaban hablaban de una madre que, en su dolor, busca rescatar a su progenie de un destino similar al que había sufrido. De pronto, su vecina, doña Soledad, atravesó su mente, sus ojos profundos, viejos, conocían historias que no podían ser contadas. ¿Era ella una guardiana de secretos o una potencial amenaza? Ana no podía resistir más, sentía que el llanto era un llamado, así que con una valentía desgastada, cruzó el pasillo oscuro. El terror se cernía, y la oscuridad parecía abrazarla. Al llegar a la puerta de doña Soledad, notó que la luz titilaba con intensidad, pero el silencio era ensordecedor. «Doña Soledad, ¿está bien?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Pero no hubo respuesta. En su lugar, un grito desgarrador la atravesó, un lamento que le heló la sangre y le hizo perder el aliento. Se armó de valor y abrió la puerta. El espectáculo que encontró fue indescriptible, el departamento estaba en ruinas, marionetas de rostros desfigurados colgaban del techo y las paredes estaban cubiertas de fotografías de niños desaparecidos. El horror se encarnaba ahí mismo, y la conexión con su propia vida se hacía cada vez más cercana. En medio del caos, un viejo retrato sobre la mesa la hizo parar en seco. Era una mujer, con una mirada que le era aterradoramente familiar, era la misma desesperación que veía en los ojos de doña Soledad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana sintió su corazón latir con fuerza, estaba a punto de desentrañar un misterio que podría no solo cambiar su vida, sino también la de Valentina. Pero de repente, las luces comenzaron a parpadear con furia, como un grito de advertencia. La risa de los niños en el pasillo se tornó en un grito de terror colectivo. En ese instante, un susurro helado llenó el aire: «Ve a buscarla antes de que sea tarde». Ana, con el miedo apretujando su pecho, comprendió que el peligro no era solo un cuento de leyendas, sino una realidad que ahora acechaba a su puerta. Con un grito sordo, se dio cuenta que su vida y la de su hija estaban entrelazadas en un horror que no podía ignorar. ¿Podría salvar a Valentina? ¿O el rostro de la Llorona se convertiría en su realidad más oscura? Ana retrocedió un paso al escuchar el murmullo helado. Sus ojos se abrieron como platos mientras su mente trataba de discernir si estaba escuchando una advertencia real o fruto de su propia locura. «Valentina», gritó, su voz desbordándose en el silencio opresivo del apartamento de doña Soledad. La urgencia la empujó de nuevo hacia la oscuridad que rodeaba su hogar, como si el llanto de su hija se uniera al eco lejano. El pasillo se sintió más largo que nunca, como si las sombras se alargaran para atrapar cada uno de sus pasos. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado y el frío calaba hasta los huesos. Ana pudo sentirlo, un terror palpable,
como si cada superficie del lugar estuviera impregnada de historias trágicas, condenas que susurraban en su interior. ¿Qué había pasado realmente en esta vecindad? Tan pronto como llegó a su puerta, la patética imagen de su niña inocente en peligro la impulsó a abrirla de golpe, sintiendo un profundo anhelo por encontrarse con Valentina. La habitación estaba oscura, pero el llanto de su hija resonaba como el lamento de una madre perdida en un mar de desesperación. En el corazón del caos, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, dibujando formas retorcidas en las paredes que parecían cobrar vida ante sus ojos. Al entrar, encontró a Valentina en la cuna, su rostro empapado en lágrimas, los ojos grandes y asustados. Ana corrió hacia ella, levantándola en brazos. ¿Qué sucede, mi amor? Estoy aquí, y así, su voz quebrada se cernía en un ferviente abrazo maternal. Pero la calma duró poco, la risa distorsionada de los niños volvió, más intensa y desquiciada, resonando como un coro macabro. De repente, la puerta se cerró violentamente detrás de ella, y Ana sintió un estremecimiento surcar su espalda. El llanto cesó, pero un silencio abrumador la envolvió. En ese instante, una sombra titilante asomó por la ventana, como una figura femenina, contorsionándose y desplomándose en la oscuridad. Su corazón latió con más fuerza. ¿Qué es eso?, murmuró, incapaz de apartar la mirada. En ese momento, un susurro familiar entró en sus pensamientos, la Llorona. La expresión de doña Soledad vino a su mente al instante. No puede ser, se decía. No puede ser tú. De pronto, la imagen del retrato en el departamento de la vecina le asaltó la memoria. La mujer de la foto tenía una conexión familiar, algo oscuro y antiguo estaba acechando en su vida. Ana avanzó con Valentina apretada contra su pecho, sintiendo que la pobreza de su hogar se transformaba en un sepulcro. No podía permitir que ningún mal amenazara a su hija. Con cada parpadeo, la figura oscura se hacía más presente, sus ojos vacíos llenos de una ansia indescriptible. Era un llamado que prometía perdición. Cuando la figura se disipó, dejó un aire helado. ¿Qué quieres?, gritó Ana, su voz temblando de miedo y determinación. Pero solo el silencio respondió, como si ese ser se deleitara en su desamparo. Una sensación de pánico la invadió cuando, desde la esquina oscura de la habitación, llamó su atención un destello de luz. Era un objeto brillante que había caído del mueble. Se acercó, su corazón latiendo rápidamente. Era un viejo amuleto, desgastado pero resplandeciente, uno que reconocía de su infancia, el amuleto de mi abuela. Sin pensarlo, lo tomó y elevó su voz en un ruego. Déjanos en paz. Pero antes de que pudiera entender su significado, el llanto de Valentina volvió, esta vez con más fuerza, mezclándose con el eco de una risa perdida en la noche. Ana se dio cuenta de que la oscuridad crecía a su alrededor, alas de sombras envolviendo su mundo en un horror que amenazaba con devorarles. Tenía que actuar rápido. En su búsqueda de la verdad, se daría cuenta de que el pasado nunca se queda atrás. ¿Era ella capaz de enfrentarse a lo que estaba a punto de descubrir? Solo el tiempo lo diría mientras las luces parpadeaban incesantes, lanzando sombras y revelando el rostro de una madre perdida. En ese instante, nuevamente, un susurro recorrió las salas heladas de su mente. Vas a desatar lo que no puedes controlar, y las risas se volvieron gritos, acordes de una tragedia ancestral que se emplazaba a la puerta de su hogar. ¿Qué has hecho?, se preguntó temblando mientras la oscuridad la reclamaba, mientras algo aterrador comenzaba a cobrar vida en el umbral. Así, Ana se lanzó a un destino ahogado en misterio, sin saber que el camino al rescate de su hija podría llevarla al mismo corazón de la Llorona. Ana sentía que el aire se espesaba a su alrededor, asfixiándola casi tanto como el terror que había comenzado a instalarse en su pecho. Cada segundo que pasaba, las risas se transformaban en un lamento desgarrador, una mezcla de voces que se entrelazaban en un coro de desespero, como si un infinito número de almas estuvieran atrapadas en aquel recinto. A su lado, Valentina comenzaba a moverse inquieta, los ojos grandes como platos reflejaban terror, un terror que se enredaba con el de su madre. Valentina, por favor. Ana apretó a su hija contra ella, buscando en el calor de su pequeño cuerpo una pizca de seguridad. Todo estará bien, cariño. Pero incluso ella sabía que esa promesa se desvanecía en el aire pesado de la habitación. Con el amuleto en la mano, sus ojos viajaron por el espacio oscuro.
Las sombras bailaban, aleteando como si estuvieran vivas. Fue entonces que oyó un ruido tras ella, un susurro que se deslizó como un viento helado. Ana, el nombre salió de unos labios invisibles, resonando en su mente. Era un eco familiar, pero distorsionado, como si resonara desde el centro de su pesadilla. ¿Quién está ahí?, gritó, girándose instintivamente. La habitación se sentía pequeña, como si las paredes estuvieran acercándose. Y ante sus ojos, la figura comenzó a materializarse, con un vestido blanquecino que flotaba, moviéndose sin tocar el suelo. La piel pálida como la luna brillaba en la penumbra, sus ojos huecos la miraban fijamente. Ana supo que aquello no era un fantasma cualquiera, era ella. No murmuró, con la voz quebrada de horror. Eran los rasgos de su abuela, la mujer que había muerto hace tantos años. Pero había algo maligno en esa imagen, algo que le helaba la sangre. Así que has venido, dijo la figura, una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Valentina soltó un grito que hizo temblar las ventanas. Fue un grito de puro miedo, uno que resonaría en el corazón de cualquier madre. Ana sintió que su cuerpo se tensaba, una mezcla de rabia y desesperación burbujeaba en su interior. No te acerques a mi hija, gritó, levantando el amuleto con ambas manos, pero el rostro de su abuela cambió. Ya no era una imagen dulce y recordada, sino una máscara de odio y sufrimiento. Tu niña me pertenece como tú me perteneciste a mí, dijo con un tono que retumbó en las paredes. Ana reaccionó. Sin pensarlo dos veces, se movió hacia la ventana, empujó el cerrojo. Tenía que salir, hacer que ese horror se detuviera. Fuera de aquí, gritó con todo su ser, pero la sombra se abalanzó sobre ella, y el frío caló hasta sus huesos. Ya no puedes escapar, Ana. Has llamado lo que no debes. Con un movimiento frenético, Ana tomó a Valentina con una mano y apretó el amuleto con la otra. Déjanos en paz. La luz del objeto comenzó a brillar intensamente, llenando la habitación con un resplandor dorado. Pero el espectro no retrocedía, al contrario, se acercaba más, como un depredador enfocado en su presa. De repente, el amuleto lanzó un destello más potente, y un estruendo sacudió el lugar. Las paredes parecieron vibrar, y con cada latido de la energía que emanaba del amuleto, Ana sentía que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Entonces, un crujido ensordecedor resonó, seguido por un grito desgarrador que no podía ser de Valentina, sino un eco ancestral que se alzaba desde el interior de la sombra. La figura de su abuela se desvanecía, atrapada entre ese mundo y el siguiente, pero podía sentir que su poder aún no había sido aniquilado. Aún así, Ana sabía que el peligro no había pasado, la amenaza se había transformado, y la oscuridad aún giraba en la habitación, más viva que nunca. ¿Qué más despertaría su amuleto? ¿Y a qué otras entidades había convocado al intentar proteger a su hija? Mientras la luz comenzaba a desvanecerse, una risa siniestra resonó en el aire, dejando una advertencia escalofriante que helaría la sangre de cualquier mortal. Esto apenas comienza, murmuró la voz, y Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, con el corazón palpitar. Comprendió que su lucha había comenzado. ¿Podría enfrentar la maldición que la había perseguido durante generaciones? En ese instante, el verdadero horror apenas se revelaba, un oscuro secreto de familia que ella jamás podría haber imaginado. Ana apenas podía respirar. El eco de la risa, aún resonante en el aire, se transformó en un zumbido constante que la asediaba, como una mosca atrapada en su mente. Valentina, temblando como una hoja en medio de un huracán, se aferró a su madre, sus pequeños dedos haciendo casi daño. ¿Qué fue eso, mamá?, preguntó la niña, su voz apenas un hilo. No lo sé, cariño. Ana intentó mantener la calma, pero su corazón latía desbocado. Tenía que pensar rápido, salir de esa casa y de ese lugar, pero el amuleto seguía caliente en su mano, como si tuviera vida propia. Fue entonces que la habitación dio un giro. Las sombras en las esquinas parecían cobrar vida, retorciéndose hacia ella. Por un instante, Ana creyó que el monstruo detrás de esas sombras podía salir en cualquier momento, así que decidió actuar. Vamos a buscar a tu abuelito, dijo, intentando mantener la voz firme. Se apresuraron hacia la puerta de la habitación, pero no lograron abrirla.
Estaba cerrada, como si alguien la estuviera sosteniendo del otro lado. "What are you doing?" Una voz profunda resonó desde el pasillo oscuro. Era como un susurro de viento que se volvía tangible. "You can't escape. They are waiting for you." Era una advertencia que heló la sangre de Ana. "Déjanos salir, por favor", gritó, forcejeando con la manija. Valentina miraba en pánico por los lados, buscando una salida. Pero las paredes parecían cerrarse aún más, una sensación de claustrofobia empezando a invadir su mente. "Lo que has despertado no se detiene aquí", la voz se burló, y Ana sintió que el amuleto vibraba con cada palabra. Con un último empujón, logró abrir la puerta, pero lo que encontró al otro lado era un espectáculo indescriptible. La casa estaba transformada, los pasillos se alargaban y deformaban. Las luces parpadeaban, y los rostros familiares de fotos antiguas miraban con ojos vacíos, dispuestos a devorar su cordura. "Corre, Ana gritó, tirando de Valentina para sacarla de la casa. Su corazón acelerado resonaba en sus oídos como un tambor enloquecido. Cada paso que daban parecía un eco de sus miedos. Y esa voz aún resonaba, burbujeando en su cabeza: "No hay salida, no hay salida". De pronto, una puerta se abrió ante ellas, un acceso directo al jardín, pero en lugar de paz, lo que encontraron fue un caos. El aire empezó a cargar con un olor nauseabundo, a tierra y descomposición. Las sombras en el jardín se alzaron, tomando formas humanas, arrastrándose en su dirección. "Mamá". Valentina gritó, aterrada, y Ana sintió como si el mundo se le desmoronara. "No mires atrás", le ordenó, pero no pudo evitar hacerlo. La imagen de su abuela, marchita y llena de odio, surgió de las sombras, con los ojos humeantes llenos de rencor. "No puedes huir de mí, Ana". Justo cuando creía que la oscuridad la había atrapado, el amuleto en su mano emitió un brillo incandescente. Ana cerró los ojos, esperando lo peor, y al abrirlos, vio un hilo de luz conectar con el espectro. Era un puente entre dos mundos, un destello de esperanza o quizás, también, de condena. "Esto todavía no ha terminado", resonó la voz posesiva, creando un eco que desdibujaba la línea entre la realidad y la locura. Ana tomó una respiración profunda. Sabía que el verdadero terror apenas comenzaba. Tenía que encontrar una respuesta, o la perdición acecharía a su familia. Mientras la oscuridad avanzaba, Ana sintió que el tiempo se detenía. Las risas que antes se transformaron en lamentos ahora se convertían en gritos de súplica. "¿Qué es lo que quieren?", pensó, buscando en su mente la respuesta mientras su mirada se fijaba en el brillo del amuleto, la única esperanza que le quedaba. Con una decisión, apretó el amuleto con todas sus fuerzas, sintiendo como el poder se intensificaba. "Deja a mi hija en paz", y una pregunta inquietante llenó su pecho. Pero, ¿qué tendría que hacer para realmente deshacerse de todo este horror? ¿Cuánto tendría que sacrificar para romper el círculo de maldición que había heredado? Las sombras comenzaron a acercarse, serpenteando hacia Ana y Valentina como brazos sedientos de venganza. El tiempo se sentía distorsionado, y en el aturdimiento, Ana gritó sin saber si sus palabras tendrían una respuesta. El amuleto palpitaría con fuerza cada vez que la sombra de su abuela se acercaba, como intentando advertirle de un peligro inminente. "Mamá, ¿qué hacemos?". La voz de Valentina sonaba ahora como un eco de su propia desesperación. Ana cerró los ojos, intentando recordar las palabras del viejo libro que había encontrado en el ático. Hablaba de rituales y sacrificios, de la forma de amansar a los espíritus errantes. Pero la idea era atroz. Las figuras en el jardín se distorsionaron, sus rostros contorsionados en muecas de enojo, cada vez más cerca. Ana se dio cuenta de que había llegado al límite, y que la única forma de salvar a su hija era enfrentando sus peores miedos. "Valentina confía en mí", murmuró Ana, sus manos sosteniendo el amuleto con desesperación. "Vamos a intentar algo". Sin tiempo que perder, giró hacia el espectro de su abuela. Había que intentar comunicarle que lo que quería era liberar a su familia, no pelear más. "Abuela, escúchame", gritó, su voz resonante en el silencio pesado. "No quiero que nos hagas daño. Quiero ayudarte. Dime lo que necesitas". Las sombras se congelaron. Ana podía sentir la tensión del espectro,
los ojos vacíos de su abuela brillaron momentáneamente, como si recordara momentos de amor. Pero rápidamente, esa chispa se desvaneció, siendo reemplazada por una furia indomable. ¿Ayudarme? No hubo ayuda cuando me encerraron aquí. La voz de su abuela ahora era un eco distorsionado que reverberaba en su mente. Ana se sintió desgarrada por la tristeza y el enfado en esas palabras. Su abuela había sido una prisionera de su propia rabia. El amuleto de repente comenzó a brillar más intensamente, y Ana vio cómo las sombras de su abuela se alzaban cada vez más, como si respondieran a su angustia. Fue entonces que encontró la manera de apaciguarlas. Revélame lo que deseas y romperé la maldición. Las sombras comenzaron a murmurar, formando un lenguaje incomprensible. Ana sintió un mareo, pero esa presencia oscura la hizo avanzar. Sin embargo, en ese instante de furia y luz, una figura emergió del fondo, una entidad aún más poderosa, articulando a través de su abuela. Tu dolor alimenta nuestro poder. Ana retrocedió, pero no podía rendirse. No dejaré que se apoderen de nosotras. Te he traído aquí para liberarte. El aire estaba cargado de una energía gélida. Lo oscuro y lo tenebroso se alzaron como una tormenta frente a ella. El amuleto brillaba, pero para ello tendría que enfrentarse a la verdad detrás de la maldición que había perseguido a su familia durante generaciones. Las sombras comenzaron a moverse como un tornado, acercándose a Ana y Valentina, girando en torno a ellas, sumergiéndolas en una ansiedad opresiva. La voz resonante de la abuela se enredó con un coro de lamentos de miles de almas atormentadas. Las palabras parecían traspasar sus corazones. Ana se vio obligada a enfrentar la pregunta más aterradora de todas: ¿qué es más importante, tu vida o liberar a las almas que atormentan a tu familia? La respuesta la ahogaba. Sacrificio. Ella lo sabía. Sabía que su vida podía ser la clave, el precio a pagar. ¿Renuncias a lo que más amas?, preguntó el eco espectral, mientras las sombras la atrapaban. Ana miró a Valentina, a su razón de ser. Nunca murmuró con convicción, pero su mente se nubló. La oscuridad ubica una presión sobre ella, taladrando su voluntad. Mientras todo se desmoronaba, sintió que la luz del amuleto la abrazaba. Pero a cambio, ¿tendría que dar más de lo que estaba dispuesta a sacrificar? ¿Era su vida por el futuro de su hija? ¿O había otra salida? Las sombras comenzaron a acumularse en torno a ella, amenazando con devorarla entera. La elección es tuya, decídete ya. Un grito resonó en su mente. Y en ese instante, la pregunta quedó suspendida en el aire, como una tormenta lista para estallar. Mientras todas las almas clamaban por liberación y la oscuridad se reía de su indecisión, Ana sintió que el abismo se abría a su alrededor, un frío mortal, y en el fondo de su ser, solo una cosa quedaba clara: la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de desafiar al horror que acechaba en el fondo de su legado? ¿Las almas hallarían paz, o las sombras siempre estarían hambrientas? Ana sintió como el frío se apoderaba de su cuerpo, como si tentáculos de hielo se enroscaran a su alrededor, amenazando con estrangularla. La voz de su abuela resonaba en su mente, haciéndose eco de todas las decisiones no tomadas. Las sombras continuaban girando, acercándose, cada vez más pesadas, cada vez más voraces. Valentina, asustada, apretó su mano con fuerza, como si intentara atar a su madre a la vida, a la realidad. Valentina, debo hacer esto. Ana gritó, sintiendo cómo las sombras trepaban hasta su pecho. Era como si el jardín entero estuviera vivo, respirando su terror. Confía en mí, por favor. El aire se volvió aún más opresivo. Las almas gritaban en un murmullo aterrador, una cacofonía sin fin que atravesaba la mente de Ana. Y entonces, recordó una frase del libro: el sacrificio puede purificar o condenar. Pero, ¿cómo saber cuál era el camino correcto? Las sombras se alzaron en un vórtice de oscuridad, rodeándolas como un grueso manto. La respuesta está en ti, Ana, bramó la voz de su abuela, resquebrajándose entre el helar de las almas. Rinde tributo a lo que ha de ser. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Tributo? ¿Qué tendría que ofrecer? Sus pensamientos se arremolinaban, pero la imagen de su hija la mantenía firme. Miró a Valentina, y en ese instante, comprendió. Era la conexión entre ellas, el amor verdadero,
lo que podría salvarlas. El amuleto brillaba intensamente, repleto de vida y de poder, pulsante como el corazón de un dios. Soy la portadora de la maldición, pero también de la esperanza, susurró, sintiendo el poder fluir a través de sus venas. Ana cerró los ojos, y en el silencio que se apoderó del jardín, comenzó a repetir las palabras que había memorizado del libro, un conjuro destinado a liberar y limpiar. La oscuridad titiló, como si dudara de la decisión que estaba tomando. Que el linaje sea libre, que el sufrimiento cese, repitió, cada palabra cargada de una fuerza creciente. Las sombras comenzaron a retorcerse, a liberar su agarre. La voz de su abuela resonó con un tono completamente diferente, un lamento, una súplica. No me dejes ir. Nunca quise esto. Nosotros somos una. Ana se estremece, pero no podía dar marcha atrás. Si permitía que su abuela la arrastrara, solo estarían condenadas a un ciclo eterno de sufrimiento. Debes dejar de atormentarte. Y dejarnos ir a nosotras, gritó, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. Las sombras emitieron un grito agudo que resonó en el aire, una mezcla de rabia y desesperación, y Ana se sintió empujada a un abismo oscuro. Todo en su ser quería ceder, buscar la primera luz, pero el recuerdo de la inocencia de su hija la ancló, como una vela en una tormenta. Valentina, gritó, y al abrir los ojos, vio que el amuleto brillaba más que nunca. Una hendidura de luz comenzó a abrirse entre las sombras, formando una brecha. Era hora. Ven, hija. Ana tomó la mano de Valentina y tiró con fuerza, arrastrándola hacia la luz. Las sombras rugieron, un ecosistema de tristeza quebrada, mientras Ana y Valentina comenzaban a atravesar la barrera. En el último momento, Ana sintió una presión en su pecho, la voz de su abuela, ahora un grito lastimero, se deslizó entre las sombras. Estás traicionando a tu propia sangre. No se rompan los lazos. Ana estremeció su mente, pero ya no había vuelta atrás. En ese instante de decisiva ruptura, el jardín tembló, y una explosión de rimas oscuras retumbó. La luz del amuleto la envolvió, sintiendo que, por fin, el horror se dispersaba, pero algo resonó detrás de ella, un eco punzante que congeló su sangre. La sangre siempre será un vínculo, Ana. Mientras cruzaban el umbral, un silencio abrumador cubrió todo. La esperanza les ofrecía un nuevo comienzo, pero el eco de su abuela permanecía, amenazador. Ana se dio cuenta de que el horror no se había desvanecido del todo. Al entrar en su hogar, sintió que una sombra, más oscura y más imponente que antes, aguardaba en la penumbra, acechando con un nuevo deseo de venganza. ¿Qué hemos desatado? Ahora, murmuró Valentina, mirando con terror hacia la oscuridad de la sala. La guerra contra lo desconocido apenas daba sus primeros pasos. ¿Qué otras cosas horripilantes aguardarían en su hogar y qué precio tendrían que pagar para finalmente romper la maldición que las heredaba? Ana respiró hondo, el aire enrarecido de su hogar la golpeó con un hedor a putrefacción, como si la sombra que había cruzado con ella se posara ahora sobre cada rincón. La luz del amuleto temblaba, proyectando sombras danzantes en las paredes, creando figuras grotescas que susurraban advertencias olvidadas. Valentina, no te separes de mí, dijo Ana, su voz temblorosa apenas rompía el silencio ominoso que las envolvía. La pequeña asintió, pero sus ojos estaban llenos de una mezcla de confusión y miedo. Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora?, preguntó, su voz apenas un murmullo apagado. El eco de la advertencia de su abuela aún resonaba con fuerza en sus corazones. La sangre siempre será un vínculo. Antes de que Ana pudiera responder, un estruendo desgarrador hizo vibrar las ventanas. Provenía del sótano. Un crujido seguido de otro, como si los gritos de una vida atormentada reclamaran su atención. Debemos bajar, sugirió Ana entre dientes, el impulso de explorar ese horror la impulsaba. Tal vez allí encontrarían la respuesta que necesitaban para cerrar el ciclo. ¿Estás segura? Valentina miraba hacia la puerta del sótano, una sombra serpenteante asomándose por el umbral. Si no lo hacemos, nunca estaremos a salvo. Ana sintió que el peso de su herencia golpeaba sobre ella, insaciable. Desesperadamente, tomó la mano de Valentina y comenzó a descender las escaleras. A medida que bajaban, el ambiente se volvía más frío, y el aire era pesado,
como si la oscuridad intentara tragar sus almas. Cada escalón crujía bajo sus pies, como un antiguo aviso a no proceder. Llegaron al último escalón y se detuvieron frente a la puerta de madera que parecía a punto de colapsar. Ana sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos, mientras Valentina se aferraba a su brazo, los ojos inmóviles, fijos en lo que había detrás de la puerta. Mamá Ana empujó la puerta, que se abrió con un chirrido espeluznante. La habitación estaba llena de polvo, pero más allá, un altar rudimentario se erguía contra la pared, adornado con calaveras de animales y ramas secas. Al centro, algo brillaba levemente, como un eco de la luz del amuleto. La sangre de Ana se heló al ver el objeto, un pequeño espejo antiguo, rodeado de runas desgastadas. Un reflejo en el vidrio comenzó a moverse, mostrando imágenes de pesadillas, rostros conocidos, deformados por el odio, la desesperación y, sobre todo, el dolor. Su abuela, una sombra de sí misma, la miraba suplicante. ¿Qué es esto? Valentina preguntó, apartando la vista del espejo, inquieta por el terror que emanaba de dicho objeto. No lo sé. Ana sintió que una fuerza oscuramente familiar la llamaba. Como un imán, el espejo atraía su mirada, revelando una porción de su historia familiar que había estado perdida en las sombras. No. Mamá, no te acerques. Valentina gritó, pero la advertencia llegó tarde. Ana hacia adelante, hipnotizada. Al mirar dentro, vislumbra un abismo de sufrimiento, donde figuras de su familia perdida se retorcían en un ciclo interminable de dolor. Ya había visto eso antes, en los recuerdos de su abuela. Este espejo no era más que una trampa para el alma, el último vestigio de la maldición familiar. Ana, regresa. Valentina la tiró de la mano, pero era demasiado tarde. La voz de su abuela resonó más fuerte: atráeme. Nunca me dejaste ir. Ana, sintiendo que su cuerpo se paralizaba, comprendió que, para romper la maldición, debía mirar cara a cara su mayor miedo. Ella era la última en la línea de sangre que podía hacerlo, la única que podía romper el ciclo. Pero al hacerlo, escuchó un murmullo que la sacudió: el precio es alto, Ana. Las sombras empezaron a converger de nuevo, pero esta vez, no solo eran vestigios del jardín. Se multiplicaban en el sótano, amontonándose en formas grotescas. ¿Qué precio, abuela? Ana gritó, su voz llena de desesperación. Todo lo que amas será tu precio, respondió el eco, mientras las sombras la rodeaban. La oscuridad no solo buscaba venganza, quería venganza por el amor que Ana se negaba a dar. Por la luz que se atrevía a desafiar el miedo, Valentina, viendo cómo su madre temblaba, se sintió impotente. No lo hagas, mamá. Debo hacerlo, Ana dijo, sintiendo como el poder del espejo se intensificaba, y la voz de su abuela se convertía en un grito ensordecedor. ¿Estás lista para perder todo lo que amas? La luz del amuleto titiló en su pecho, pero Ana estaba demasiado atrapada en la lucha interna. Un destello apareció. Todo lo que ames será un sacrificio. La advertencia resonó en su mente, mientras las sombras amenazaban con devorarlas. Ana se dio cuenta de que la respuesta estaba al otro lado de la puerta. Pero ahora todo dependía de que estaba dispuesta a perder. ¿Cuánto voy a sacrificar por la libertad?, pensó Ana, enfrentándose a la verdad escalofriante que las sombras le susurraban. Un rugido desgarrador estalló detrás de ellas. La batalla no había hecho más que comenzar. ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que se lleve todo? La eternidad parecía acercarse como un vórtice oscuro. La oscuridad se cernía, ansiosa por devorar lo poco que quedaba de su esperanza. Las sombras se arremolinaban como serpientes furiosas, ansiosas por devorar el poco rayo de luz que quedaba en el sótano. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras Valentina intentaba, en vano, arrastrarla hacia atrás. La fuerza del espejo era abrumadora. Parecía susurrar secretos antiguos, lanzando ecos de risas perturbadoras que resonaban en las paredes, alimentando su pánico. Mamá, suplicó Valentina, su voz ahora desgastada por el terror. Sal de ahí. No dejes que te atrape. Ana, atrapada entre el horror y la necesidad de entender, se encontró en un abismo de recuerdos de su infancia. La imagen de su abuela, siempre contemplativa, aparecía en su mente con un rostro agobiado por la tristeza.
Nunca me dejaste ir, resonaba en sus oídos. ¿Qué significado tenían esas palabras? Y, lo más importante, ¿por qué había vuelto a buscarla? El espejo comenzaba a mostrar visiones más vívidas, una noche de tormenta, su abuela, de pie frente a la misma trampa reflejante, con una mirada frenética. Ana sintió que se agarraba de la barandilla, la presión del terror duplicándose. Las sombras parecen alzarse, fundiéndose en una neblina oscura que la rodeaba, el eco de la risa se transformó en lamentos que desgarraban el alma, ya no podía luchar. Su mente se fragmentaba con cada instante, y antes de que pudiera pensar en otra cosa, se dio cuenta de que el espejo le estaba robando lo que más amaba. Valentina. Su grito fue absorbido por la oscuridad. Al darse cuenta del vacío que comenzaba a formarse entre ellas, Ana cerró los ojos por un breve instante, su mente empezó a despegarse del horror. Sin pensar, giró en dirección a su hija, pronunciando un mantra. No me iré. No te dejaré. Pero las sombras estaban más cerca de lo que imaginaba. En un movimiento desesperado, extendió la mano hacia Valentina, quien retrocedía, su rostro un océano de miedo. Era ahora o nunca. Mamá, no. Valentina gritó, pero el amor de Ana era más fuerte que la oscuridad. Se lanzó hacia su hija, entrelazando sus dedos en un abrazo desesperado que parecía contener toda la luz del mundo. El espejo tembló, y la imagen de su abuela se distorsionó, gritando con voz de trueno, el sacrificio siempre debe hacerse. Un remolino de fuerza horrible y vívida explotó en el aire, empujando a Ana y Valentina contra la pared. Mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, la luz del amuleto estalló como una estrella en la noche. Las sombras parpadearon, vacilando como si temieran esa luz. ¿Qué deseas, Ana? La voz de su abuela resonó como un eco lejano. ¿Estás lista para romper el ciclo? Sí, gritó Ana con fuerza, pese al miedo helado que le corría por las venas. Romperé el ciclo. Un estallido de luz intensa destelló en el sótano, cada sombra se convirtió en cenizas, y el espejo retumbó, resonando con los gritos de sus antepasados que eran liberados al fin. Pero, a medida que el caos se desataba, una sombra oscura emergió de lo profundo del espejo, tomando forma, era una figura imponente, su rostro parcialmente oculto entre velos de obscuridad. Te lo advertí, susurró, su voz era un grito agudo que perforaba los oídos. El precio será más alto de lo que imaginas. Ana sintió el frío recorrer su cuerpo. Valentina, a su lado, se aferró a su mano con tal fuerza que sus dedos se sentían entumecidos. La sombra comenzó a avanzar, y entonces, Ana comprendió que se enfrentaba no solo al eco de su abuela, sino a la acumulación de todas las maldiciones de su familia. ¿Qué harás, Ana? ¿Estás dispuesta a perderlo todo?, preguntó la sombra, con una risa burlona que la asfixiaba. Justo en ese instante, el amuleto emitió un brillo que iluminó el sótano, y Ana pudo ver la esencia de su madre reflejada en la mística luz. Una conexión de amor y sacrificio, un camino que podría llevarla a la salvación. Pero, ¿valdría la pena? Cuidado, mamá, murmuró Valentina, sus ojos llenos de lágrimas, pero Ana sabía que la decisión ya estaba tomada, las sombras se agolpaban, y la oscuridad de la figura se acercaba. Rápidamente, como un lobo al acecho. Ana, ahora más consciente que nunca del horror de su herencia y la lucha que debía emprender, sintió una raíz de valentía surgir entre tanto miedo. ¿Y si? Un pensamiento atravesó su mente. ¿Y si la luz puede ser más fuerte? Alzó el amuleto, y en un grito de desesperación mezclado con esperanza, presionó los labios firmemente. No viviré con miedo. No perderé mi familia. La luz estalló. Pero, y si en ese momento perdía más de lo que estaba dispuesta, la sombra se abalanzaba hacia ellas. El tiempo se detenía en un instante de terror puro e inminente. ¿Qué precio habías decidido, Ana?, resonó la voz, mientras el caos consumía la habitación. ¿Estaba realmente lista para el sacrificio? Mientras la oscuridad se cerraba sobre ellas, el eco de las sombras finales se amplificaba, aquel grito se convertía en una pregunta, y el fin del ciclo dependería de una respuesta. ¿Qué estarías dispuesta a perder para salvar lo que amas? La revelación estaba a punto de estallar, pero el oscuro destino que se aproximaba era aún incierto.
La luz del amuleto explotó en un resplandor ensordecedor, empujando la oscuridad hacia atrás. Ana y Valentina se encontraron en el centro de un torbellino de energía, una esfera brillante que protegía su ser del horror inminente. Pero el precio que se avecinaba pesaba en el aire, y una voz profunda y burlesca resonó en sus mentes: no eres más que un destello efímero en esta eternidad, la sombra siempre recuperarás a lo que pertenece. Ana cerró los ojos para concentrarse en esa luz. Lo que había empezado como un acto de desesperación ahora era un grito de desafío. No te tengo miedo, exclamó, mientras defendía su propósito con cada fibra de su ser. Sin embargo, las sombras ya no eran solo figuras en la penumbra. Se deslizaron, se retorcieron, formando siluetas familiares, los rostros de sus antepasados atrapados en el horror de su elección. Podía ver el miedo danzando en sus ojos, el eco de sus destinos entrelazados. No eres tú la única atada a este ciclo, gritó la sombra principal, el rostro vagamente parecido al de su abuela, su risa convertida en un lamento horrible. Yo seré quien se lleve lo que es mío. La sangre llama. Ana, el amuleto parecía vacilar, respondiendo a cada palabra con una pulsación débil. La luz tambaleante era un faro, pero la sombra comenzaba a extender sus manos oscuras hacia el resplandor, tratando de desmantelarlo cada vez más. Mamá, está perdiendo fuerza, gritó Valentina, los ojos llenos de terror mientras apretaba la mano de su madre. Haz algo. No quiero perderte. Ana sintió como su corazón se acelera. La decisión debía ser rápida, reparar el ciclo significaba romper una conexión milenaria. Dame fuerza, por favor, suplicó al amuleto, su espíritu entrelazándose con la historia de su familia. Mientras conjuraba palabras olvidadas de su abuela, cada sílaba vibraba con vida. El mundo que la rodeaba pareció agitarse, y con cada palabra, la luz empezó a extenderse como un río desbordante. Valentina sintió la energía, la figura oscura intentando resistir el avance de la luz. Siempre, para siempre, resonó demasiado fuerte, y el grito de la sombra se transformó en una mezcla de rabia y miedo. Cual un tiburón atrapado en la red, la oscuridad se retorcía, ahora impotente ante la fuerza de la luz. No, no puede ser, dijo la sombra, horror centelleando en sus ojos. Este no es tu legado, Ana. Ana y Valentina sintieron la oleada de poder sacudiendo el sótano. La luz desbordó, iluminando cada rincón, y en un último intento desesperado, extendió la mano hacia la figura oscura y, con un grito desgarrador, terminó la conjuración. Un silencio absoluto llenó el aire, mientras la luz se reducía, temblando en las manos de Ana. La sombra, ahora visiblemente debilitada, se desvaneció en un eco aterrador, un susurro que prometió volver. Tienes que despertar, Ana, el ciclo no ha terminado. La frase se calmó en el aire, y aquel miedo se instaló en el corazón de Ana. ¿Qué pasaría ahora? ¿Habría liberado a su familia o solo provocó un nuevo juego oscuro? El eco de la sombra retumbaba en sus pensamientos, una advertencia que pulsaba como un tambor. ¿Lo hicimos?, preguntó Valentina, la voz trémula, temerosa de conocer la respuesta. Creo que sí, respondió Ana, pero en su interior, una sombra de duda se alzaba. Había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de ser finalizada. Miró al espejo, que había caído al suelo, fragmentado, pero el reflejo había cambiado, en lugar de la tranquilidad, mostraba rostros distorsionados, llenos de miedo. ¿Y si un pedazo de la sombra permanece?, murmuró Ana, su mente ya en una nueva espiral de angustia. Mientras el miedo comenzaba a apoderarse de su pecho, la atmósfera del sótano se sentía pesada, llena de algo inminente. Valentina miró hacia la oscuridad de la habitación y, por un momento, creyó ver una figura al fondo, parpadeando en la bruma que aún persistía. Mamá, advirtió la voz de su hija, llena de temor. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, y supo que la paz era solo temporal. La sombra había mutado, y aunque había hecho el sacrificio por amor, algo le advertía que lo peor aún estaba por venir. El eco de las risas perturba volvía a resonar en su mente, dejando entrever la cruel verdad. Algo no ha terminado. El aire se tornó opresivo, y el reflejo de lo desconocido amenazaba con volver a capturar lo que más amaba. ¿Qué volvería a por ellas, dispuesta a cobrarse la deuda entre sombras?
La niebla se espesaría aún más, mientras el horror se gestaba una vez más en el rincón más oscuro del sótano. Ana se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas empezaba. ¿Y el siguiente movimiento podría ser su último? Ana respiraba profundamente, tratando de calmar el caos en su pecho. La luz del amuleto había iluminado su hogar, pero la oscuridad parecía haber echado raíces más profundas. La figura en la sombra que apenas había vislumbrado ahora se intensificaba, y el aire hirviente que las rodeaba palpitaba con una energía inquietante. «Valentina, ¿estás bien?», susurró, volviéndose hacia su hija, quien miraba con ojos desorbitados. Ana sintió su corazón retumbar en la garganta. ¿Hasta dónde había llegado su familia con el horror? Sin embargo, incluso en ese momento de desesperación, la conexión entre madre e hija era su salvación. «Mamá, no quiero esconderme más», dijo Valentina, su voz temblorosa pero decidida. Ana sintió un nudo en la garganta. Esa determinación era algo que se parecía a la valentía de su abuela, pero el horror que ahora enfrentaban tenía un rostro desconocido. «Tienes razón, cariño. No podemos dejarnos vencer por el miedo». Mientras las sombras danzaban alrededor de ellas, Ana recordó las palabras de su abuela: «El sacrificio puede purificar o condenar». Debía hacer algo y rápido. La maldición de su familia había estado atada a la tristeza y el sufrimiento, lo que había alimentado a la sombra. La idea de rendirse jamás había sido una opción, pero ahora no podía permitir que su hija sufriera más. «Vamos a enfrentarlo juntas», dijo Ana, entrelazando los dedos de Valentina con fuerza. «Necesitamos unir nuestra luz». Con el amuleto temblando entre ellas, se dirigieron al centro del sótano, donde podían sentir la mayor presión del terror. «Cierra los ojos y concéntrate en mi voz», pidió Ana, y Valentina asintió, sus ojos cerrándose con confianza. «Al contar hasta 3, dejaremos que el amor que sentimos una por la otra expanda la luz que llevamos dentro». 1. Ana sintió cómo la energía comenzaba a fluir entre ellas. Las sombras se agitaron, como si supieran que algo estaba por cambiar. 2. En ese instante, la figura oscura chilló, como un lamento desgarrador que atravesó el aire pesado. Ana apretó la mano de su hija, sintiendo el amor subiendo por su brazo. 3. Un rayo de luz estalló del amuleto, uniendo sus corazones en un ciclo interminable de amor y esperanza. La onda se expandió, derribando las sombras que se retorcían en su forma tangible. La luz arrastró hacia atrás el horror, haciendo que la criatura se retorciera como una hoja expuesta al fuego. «No», gritó la sombra, ahora visible en su totalidad. Un rostro demacrado, que Ana reconoció de inmediato, era la versión distorsionada de su abuela. «No puedes liberarte de mí. No eres más que un eco del dolor», respondió Ana, su voz resonante. «No dejaré que el sufrimiento de mi familia me defina. Vamos, Valentina». Las risas distorsionadas de las almas atrapadas se transformaron en gritos de furia a medida que la luz seguía avanzando. «Estamos juntas en esto», declaró Valentina, abriendo los ojos, una chispa de valentía iluminando su rostro infantil. Se sintió como si las generaciones de mujeres en su familia la estuvieran apoyando, cada una añadiendo su fuerza a la luz. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y el grito de la figura oscura se convertía en un llanto casi de súplica. «Ana, no me dejes ir. Eras la única que podía rescatarme». Ana sintió un tirón en su corazón, era el eco de su madre. Pero sabía que soltarlo significaba liberarse del ciclo eterno de sufrimiento. «Las cosas pueden cambiar. Ya no tenemos que sufrir». Con un grito de liberación, Ana y Valentina concentraron toda su luz en la figura oscura. El jardín de la oscuridad se estremeció y comenzó a colapsar, desvaneciéndose en un ruido ensordecedor. «Esta es tu elección», murmuró Ana, mientras el horror se desmoronaba alrededor de ellas. La luz envolvió todo, y un eco de gratitud resonó, llevando consigo la tristeza más oscura. Ana, abrazando a Valentina con fuerza, sintió que se libraban de aquellas cadenas que habían atormentado a su familia por generaciones. Al abrir los ojos, se encontraron en su hogar, el aire recién purificado, flotando en el ambiente. El amuleto, ahora apagado, se convirtió en un simple objeto sin valor. Pero en sus corazones, sabían que habían ganado una batalla.
¿Lo logramos, mamá?, preguntó Valentina, sus ojos brillando con mezcla de asombro y alivio. Sí, cariño, respondió Ana, abrazándola fuerte. Pero la lucha continúa, debemos seguir manteniendo el amor entre nosotras. Miró hacia la ventana, ya sabiendo que no estaban completamente libres de la carga, pero un nuevo amanecer traía consigo la promesa de redención. Mientras ambas se adentraban en la luz cálida del día, la sombra que un día las había acechado desapareció, un eco lejano, un recordatorio de que su legado seguía vivo, y que siempre serían fuertes, juntas, llenas de amor. El ciclo se había roto, al menos por ahora, pero Ana sabía que cada día era una nueva pelea, un nuevo comienzo para ellas. Así, con el corazón lleno de determinación, Ana y Valentina se dirigieron hacia el futuro, listas para enfrentar cualquier oscuridad que se encontrara en su camino. No dejes que esta historia termine aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.